Buenas noches a todos, soy Fernando de Lagas y esto es Podcast desde el Corazón y hoy tenemos con nosotros a Carol, una medium, trabaja con registros acásicos y nos va a hablar sobre la mediunidad como sanación. Vamos a ver si va apareciendo y... Hola Carol, bienvenida. Espera un momento que te añado. ¿Van bien? A ver. A ver, ¿puedes? Aquí hay algo que no va. Como siempre en los directos siempre pasa algo y, y tenemos que a ver qué ocurre. Bueno, creo que estás invitada. Vamos a ver si puedes aceptar. No va. ¿Has dado a nuestro podcast un corazoncito como para seguirnos? Puede que sea eso. Mira a ver. Ahora. Ay, Bienvenida, Carol. hola, ¿cómo te veo, Fernando? ¿No me ves? Yo sí, pero y los telespectadores seguro y seguidores seguro que nos ven. No te preocupes. Sí, sí, lo que pasa que bueno, es que esto es como estar hablando sola con tu voz de fondo, pero No, 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 no. Aquí estoy yo para animarte y para preguntarte. Antes de empezar con el tema, me gustaría que nuestros seguidores te conocieran. ¿Quién es Carol? ¿Y cómo empezó en este mundo? pues sin querer, Fernando. ¿Y eso? Empecé sin querer, porque yo me inicié en Reiki y se me despertaron. Bueno, en realidad todo empezó haciéndome Reiki a mí. Recibí Ujú. mi primer mensaje. Pero bueno, no le di mayor importancia, una experiencia más y ya está. De las muchas cosas que pasan en las sesiones de Reiki. Y con los años me inicié yo y al iniciarme se despertaron, se despertaron habilidades y capacidades que no sabía que tenía y que he negado durante 20 años. Negado durante 20 años. Sí, ¿Hasta cuándo? hasta Hace hace 2. 2 años que empezaste. Sí, el primer mensaje lo recibí con 26 años y me Mm. formé, decidí empezar la formación con 46. No, sí, bueno, 45, 46. Así que imagínate el proceso de crecimiento, de desarrollo personal, de trabajar el miedo, porque me daba muchísimo miedo y eso que yo no los veo, yo percibo todo como una pantalla mental, es súper sutil. Y yo creo que si fuera más evidente, no sé yo, Sí. Yo he pero tenido pacientes que veían y era un trauma para ellos, ¿eh? Los veían en 3D, como en persona sí, y era como como la película esta del niño. ¿Cómo se llama esta el película? sexto sentido. El sexto sentido. Los veían Sí. así. Entonces, crear un poco un poco de miedo ver a alguien que está en la cocina o está en el cuarto. Claro, Lo mejor es eso, no verles tan así, sino en esa pantalla que tú dices, una pantalla interior, ¿no? Mental. sí, es como si tú piensas en, yo te digo, Fernando, ¿recuerda algo? Y tú recuerdas y automáticamente ves imágenes, ¿no? Sí, Pues lo sí, mío sí. es así. Lo siento en mi cuerpo también, algunas cosas, hombre, ya la formación también te hace que sea menos intenso, la experiencia, pero al principio fue todo un mundo y lo pasé regulinchi. Al tener esa ya habilidad despierta o medio despierta,
l- ¿hiciste algún taller para poder que entre medium normalmente viene gente que ha tenido experiencias y se le va explicando, tú eres medium visual, tú eres medio auditivo, hay mezclas, hay cada medium es un mundo diferente. ¿Pudiste hacer un curso que te pudiera aclarar lo que tenías? Sí, yo siempre decía, a ver, porque de mi entorno es verdad que mi padre nos contaba historias de mi abuela y tal, pero bueno, yo no sé si de niña percibía, sospecho que sí, pero no tengo la certeza. Ha sido como algo muy despacio, muy gradual. Pero bueno, en la familia de mi padre siempre se han escuchado cosas, nos ha contado historias de mi abuela que veía y tal. Y entonces por ahí, bueno. Em, y en cuanto a la formación que me has dicho, eh, sí, claro, era eso lo que te iba a decir. Que yo siempre decía, yo quiero una universidad que sea primero de Medium, segundo de Medium, tercero de Medium, y yo poder aprender, porque si esto es para ayudar a la gente y yo lo puedo vivir sin miedo y de una forma más natural de lo que lo hago, bueno, pues al final apareció. Apareció la persona que me formó, después he hecho otros cursos con otros medios, seguiré formándome, en octubre quiero empezar otra formación y sí, me ayudó a averiguar que lo primero que no estaba loca, que no era producto de mi imaginación. Empecé a aprender a cómo recibía yo la información. Hice un curso de registros acásicos, ya después que me he seguido formando, y yo le decía a la profe, digo, pero si esto lo hacía yo, esto sí lo hacía yo desde pequeña, el canalizar. Sí, eso sí me pareció muy curioso. La mediunidad como que ha estado, de hecho no veo pelis de miedo, nunca he podido, bueno, he tenido miedo a la oscuridad. Sospecho que ya te digo que de pequeña a mí me pasaron cosas, pero no tengo recuerdos, por tanto tampoco trauma visible. Pero bueno, de mayor se pudo desarrollar todo y ya lo llevo con bastante tranquilidad y lo vivo todo con mucho, mucho amor y mucho, mucho, mucho respeto, principalmente. Pues ya en el presente vemos el tema de mediunidad y la sanación. ¿Cómo lo ves? Cuéntanos. Pues mira, yo al principio veía la mediunidad como, bueno, lo que es, ¿no? Un puente entre el ser trascendido y el consultante, la persona que quiere hablar con el familiar, ¿no? Donde se daba información, donde podían comunicarse, pero con el tiempo me he dado cuenta y sesión tras sesión que es mucha la información que se da y y que a lo mejor algo que tú tenías ahí enquistado de, no sé, me lo voy a inventar, bueno, no me lo voy a inventar, te voy a contar un caso. Ujú, Había una chica que, bueno, que se pensaba que venía muy triste, con depresión, en fin. Y esto me contaba ella que venía pues un poco porque ya sentía que su papá nunca llegó a quererla, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues a la sesión apareció su papá, vino, quiso hablar con ella y le transmitió el por qué se comportaba así con ella. Eh, Me enseñaba imágenes en las que por la noche pasaba hablando muchas horas con su madre preocupado por ella y le explicó que ese distanciamiento era simplemente porque quería forjarle el carácter porque veía que era una persona muy, muy sensible. Y para ella el comprender eso, el comprender que en realidad su padre actuaba así por puro amor, fue un antes y un después. Y como eso, muchas cosas. No sé si te pasará a ti, Fernando, pero a mí la información que me dan tiene mucho que ver con el transgeneracional, con la ujú, historia de tus bisabuelos, tatarabuelos, aunque no podemos confirmar muchas evidencias porque normalmente no tienes mucha información de tus ancestros de hace tanto tiempo, pero sí que la información que dan tiene que ver con el momento actual de la persona, cargas, patrones, y para mí eso también es muy sanador, el saber de dónde viene, ¿no? Y cómo afrontarlo. ujú.
¿Has tenido alguna vez las sensaciones de querer dar un abrazo a la persona que tienes enfrente porque te llega la sensación esa? Sí, casi siempre. Casi siempre. Sí, aparte que es tan... Yo soy mamá, ¿vale? Mm, Y yo adoro a mi hija, la quiero muchísimo. Pero cuando hay tanta conexión entre el otro plano, o llámale como tú quieras, el otro lado, llámale como quieras, y el consultante, y tú sientes el amor que les quieren transmitir y cómo te llega, es tan sobrecogedor, ya no me pasa tanto, pero a mí se me saltaban las lágrimas, se me ponían los pelos de punta, em, y lo que te decía, yo adoro a mi hija, la quiero muchísimo, pero nada que ver con este tipo de amor donde sientes que todo está bien, todo es perfecto como es y todo pasó como tenía que ser. Es como estar completamente en calma. mm, Y es impresionante. Sí, me dan ganas de abrazar y como hago sesiones online casi siempre, mm. a veces cojo el móvil y doy un abrazo y me quedo tan a gusto. Claro que sí, claro que sí. La forma que me estás contando de transgeneracional es poner en la luz lo que pasó hace tiempo que repercute en la persona. Pues no sabría muy bien cómo explicarlo, porque yo no, yo sé que hay medium que dicen, bueno, tú puedes elegir la persona con la que quieres hablar, no es mi caso. Yo les digo que estén abiertos a cualquier cosa que pueda pasar. Ujú, No podemos pedir a una persona porque a lo mejor no es, bueno, primero porque no sabemos nunca quién va a venir, si quiere venir o no, y porque no sabemos si es lo que necesita. Siempre va a pasar lo que más necesita en ese momento, siempre. Entonces, si viene un tatarabuelo y empieza a contarle su historia, a darle evidencia de que trabajaba en el campo, de que le dolía la espalda, no sé, me lo estoy inventando, por ejemplo, ¿no? Son sí, sí, ejemplos. Em, ¿Es darle luz? Sí, bueno, es traer al presente la historia de su familia y el por qué quizá esa persona se comporta como se comporta, porque eso es aprendido de su tatarabuelo, el tatarabuelo al bisabuelo, el bisabuelo al abuelo y así, ¿no? Sabemos que es hasta 7 generaciones. Y, y si eso es ponerle luz, pues un poco sí, ahora que lo dices, sí, porque es darle, sí, darle vida, es contar la historia y el porqué, y es traerlo al presente y darle su contexto, darle su lugar, ujú. y que sepas que el por qué te están contando toda esa historia, que tiene un sentido, tiene un sentido. Y eso cambia la historia de la persona que viene a ti. ¿Lo has Eh, visto? un poco sí. A ver, yo les pregunto después de unos días y sí que la información les hace reflexionar, cuanto menos reflexionar. Ujú. Hombre, yo creo que cambiar la vida. Ojalá tuviera yo la varita de Harry Potter Eh, y hiciéramos magia. ¿Sabes que lo normal es que cuando algo se pone delante que tú no has visto Mm, y se soluciona, algún cambio hay en la vida de la persona? sí, lo noto también con registros acásicos. Quizá fíjate que, bueno, no que lo note más, pero sí que lo que me transmite la gente es que ha habido más cambios. En mediunidad es como más información, quedarse más en paz, encontrarle un sentido. Y registros Ujú. acásicos es pasitos para avanzar, pasitos para avanzar. Yo pienso que todos son herramientas para, para sanar, que no hay una única herramienta, que no hay una única opción y que todo suma. Cada cosita que se haga es avanzar en tu conocimiento y avanzar en tu sanación, que, bueno, la sanación es un camino infinito y muchas veces pienso que, bueno, te voy a decir que si reencarnamos muchas veces es porque tenemos que estar sanando tantas cosas que en una sola vida no da tiempo. Pero bueno, estoy cuestionándome el tema del tiempo y el espacio y la Ujú. reencarnación, que quizás todo se vive al mismo tiempo. Pero Ujú. eso, ese melón para otro día, porque no lo tengo muy claro. Bueno, habría
estudiarlo y vivirlo. Mm. Tratarte de investigar nuestras propias existencias es una forma de mejorar, ver todos nuestros aspectos así. ¿Qué te parece? Pues me parece que es que somos uno en comunidad y somos uno con nuestra vida, nuestras propias experiencias, no solo de esta vida, sino de otras, y que lo que no se ha solucionado en un periodo vital, ya no voy a decir ni en otra vida, en un periodo vital, eh, que, que lo puedas hacer en esta y trabajar en conjunto. Al fin y al cabo, lo que yo creo, a ver, todo esto es lo que yo creo, yo no tengo la certeza absoluta, no lo sé, pero es lo que mi experiencia y mis creencias, eh, según lo que el alma viene a evolucionar y lo que haces en una vida y queda inconcluso, se presenta en la otra para que tú puedas seguir evolucionando. Eh, es como un plan gigante Mm, donde el fin es la evolución de tu alma, para poder vibrar lo más alto posible y llegar a formar parte del todo. mm. Entiendo, es es mi criterio. Con tu experiencia como medium, qué más tipos de sanación has vivido en tus consultas? Bueno, una mamá que lleva mucho tiempo regular porque su hija murió de cáncer y ella sentía que su Mm, hija se comunicaba con ella. Y cuando le dimos las evidencias de cómo se comunicaba, pues fue como, o sea que no es una sospecha, se convirtió en una certeza. Y mm, tener la certeza de que tu hija se está comunicando contigo, de que realmente está viva, solo que no la ves en otro plano, mm. fue muy sanador y fue también un antes y un después para ella. Sí, hubo otro caso que ahí dices, te dan ganas de abrazar a la gente, ahí te digo yo que lloraba yo más que el consultante, porque me emociono mucho. Em, una bebé que no nació y le explicaba a su papá el por qué decidió no nacer. Mm, Y me enseñaba cómo tenían decorada la habitación de la bebé, cómo lo tenían puesto todo rosa. Y le explicó qué hubiera pasado si hubiera nacido y le explicó el por qué decidió no hacerlo y cómo eso supuso el que él, porque bueno, era el papá, él tomara un camino que jamás se hubiera planteado y la mm, mamá también, y así de alguna manera seguir su misión de vida, su camino de forma independiente, que era lo que tenían que hacer. Y eso fue en una sesión de mediunidad y claro, eh, fue muy sanador para el papá. mm, mm. Fue muy sanador, sí. O sea que desde el otro lado tiene una perspectiva mayor, ¿no? Pueden ver los caminos que podemos tomar, las probabilidades. Si yo hubiera seguido este camino en la vida, hubiera ido por aquí. Si no, como no nací, tomaste este otro camino, ¿no? En mi experiencia sí, en mi experiencia sí. De hecho, yo pido que confíen plenamente. Yo no pido que confíen en mí, que yo solo soy el canal, pero que confíen plenamente en todo el equipo espiritual que ha trabajado para que se haga esta sesión, este ratito juntos, donde yo solo voy a ser una invitada en una reunión familiar y, y todo como que se reúnen, todo es como tiene que ser, es como magia en realidad. Porque sí, sí, por supuesto que tienen más conocimiento que nosotros y eso para mí sí que es una certeza. No, para mí, en mi criterio y mi forma de entender y mi experiencia, sí es una certeza que tienen muchísima más información y que todo se coloca en su lugar. Ha habido sesiones de mediunidad Mm, donde quienes se dirigían a la persona eran los propios guías. No sentía que mm, fuera ningún ser trascendido, sino los guías diciéndole qué cosas podía hacer para cambiar de actitud mm, o
hay una mezcla de todo y tú hablas y hablas y hablas y cuentas y cuentas y cuentas y ves cómo la cara de la persona se va transformando, ¿eh? Entra a la sesión de una manera más tensa, bueno, aparte que pueden venir nerviosos y expectantes, y salen de otra manera completamente más relajados y con entendimiento, con capacidad de comprender cosas que antes ni siquiera se habían planteado. En fin, Parece, Carolina, una mezcla entre canalización y mediunidad, porque no, yo entiendo que la canalización por registros acásicos es con los guías y la mediunidad es con familiares, amigos, ¿no? Una cosa así. sí, yo también lo entendí así. Yo es que teoría me sé muchas. Yo no mezclo, ¿eh? Cuando me dicen qué es canalización y qué es mediunidad, pues hay una línea muy fina que solamente la ponemos los humanos, pero puede ser que simplemente sea que intentamos catalogar hacia un lado o hacia otro, pero Claro, somos, somos un canal, una conexión con el otro lado, sea quien sea. exacto, es que para mí es lo mismo, Fernando. Para mí es lo mismo. Para mí yo soy un canal y como canal canalizo. ¿A qué canalizo? Pues hasta ahora te puedo decir que canalizo eh, guías espirituales. Todavía no tengo la experiencia de decirte qué tipos de guías. Si son maestros ascendidos, quiénes son, no lo sé. Todavía no tengo la experiencia. No sé si algún día lo sabré. Yo sé que me llega la información, que al consultante le resuena y que es para su mayor bien, es lo que sé. Y canalizo seres queridos trascendidos. También me ha pasado el caso de que al principio no me lo podía creer, ni yo, de canalizar información entre almas vivas. Ujú. Mm. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mediunidad y canalización? Pues mediunidad se supone que son seres queridos trascendidos, canalización es canalizar frecuencias más altas. ¿Qué te digo? No lo sé, porque me ha pasado tantas Pero, cosas. Carolina, te puedo decir que es normal canalizar a otro ser humano que esté vivo, porque el alma no tiene, o la conciencia no tiene límites y tú puedes ser un canal para la conciencia que es conciencia, que la otra Claro, persona ni siquiera sabe que le estás canalizando a él. Así claro. que, Es que, bueno, la lectura psíquica, que eso sí que lo aprendí, la lectura psíquica es canalizar más de ti, bueno, de mí a ti, entre mm, nosotros. sí, Pero a lo que yo me refería, que igual no me he explicado bien o quizás es que no te entendí bien, eh, que le estaba dando yo evidencias al consultante, es así, es tal, es cual, no sé qué, no sé cuántos, y me dice, es que esa persona está viva. mm, Digo, no puede así es. ser, no puede ser. El mensaje es tal y cual, y no sé qué, no sé cuántos. Dice que sí, que sí. Y yo, claro, era como, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? Pero bueno, son cosas que se van aprendiendo con la experiencia y hay que confiar, confiar, respetar y saber, sobre todo lo que tú decías antes, que por lo menos a mi entender, ellos saben mucho más que nosotros. Y creo que nuestro cerebro humano Mm, no está preparado para comprender todo lo que, todo lo que hay energéticamente hablando. mm, así es. Y es que a mí el tema ahora que es no sé, lo que estoy investigando ahora, el tema del tiempo, Mm. eh, es que no sé ni cómo explicarlo, porque como no lo comprendo. Empieza, empieza. A lo mejor te podemos ayudar en ese Sí, sí, me lo han sentido. explicado No te tantas veces, preocupes. me lo han explicado, pero a mí más dudas. Yo cuanto más sé, menos sé, lo tengo clarísimo. Empiezo un libro y digo, ¡ay, qué interesante! Y me cojo otro y digo, ¡ay, qué interesante! Y porque todo me parece extraordinario. Lo que pasa es que, claro, hay que integrar la información, pero yo creo que no estoy preparada para saber bueno, que somos
multidimensionales. Ujú, Lo entiendo, la teoría la entiendo, ujú, pero la práctica me cuesta un poco, porque cuando tú haces mediunidad y hablas con el ser querido trascendido, tú sabes que eso es un fragmento suyo de alma. ujú. Es como si te pones un vestido, cuando tú me has conocido a mí con un vestido y cada vez que te veo me pongo ese vestido para que me reconozcas, lo entiendo. Pero cuando, es que no sé si meterme ahí, pero bueno, ya lo digo. Sigue. Ya que estamos, vamos Ya a lo digo. meternos en los charcos. Em, si cuando tú recuperas un fragmento del alma, o bien con una regresión o alguna limpieza energética o Theta Healing, que es lo que estoy estudiando más reciente, ¿qué pasa con ese vestido? ¿Desaparece? ¿No desaparece? ¿Sigue viviendo? ¿No sigue viviendo? Eh, en fin, que no lo comprendo, Fernando, ya está. Yo creo que Dame tiempo, pero ahora toda la no. conciencia, en todos los puntos, toda la conciencia sabe, está ahí, impregnada en el tiempo y el espacio. No desaparece nada. Se puede transmutar, pero no desaparece. Claro, como que se integra, ¿no? Me lo imagino como una bola donde Ujú. vamos soltando pedacitos para que esa bola evolucione más rápido, ¿no? La chispa divina, me lo imagino yo así, que soy muy visual y necesito imaginármelo. Y cuando, Yo te diría que imagines que la mano, los dedos, somos cada partícula, somos una partícula en cada dedo. Cada dedo es una partícula. Y estamos unidos, siempre estamos unidos a la esencia. En todo, en espacio, tiempo. Y los dedos los metes en el agua, que es espacio y tiempo, y cada uno está aprendiendo y está nutriendo a tu yo superior, digamos así, o tu esencia, de sí, todas las experiencias. Y se integran, y llega un momento en que se van integrando todas. Es como sacar la mano del agua y se va integrando todas en nuestro ser. Es una forma de pensar. de visualizarlo, sí, pues me ayuda, me ayuda. A ver, Cuéntame más experiencias de sanación de tus sesiones. ¿Tienes alguna más bueno, a que ver, puedas contarnos? también quiero explicar la diferencia para mí entre sanar y curar, ¿vale? Sanar es un proceso, es lo que tú decías, ¿no? Darle luz a algo que antes no te habías dado cuenta e intentar integrarlo y averiguar el para qué de la situación. Curar es ponerle, trabajar el síntoma. Entonces, para mí sanar es un proceso mucho más profundo de investigación, de probar muchas herramientas y y de, mm, de dedicarle tiempo, dedicarle tiempo. Más ejemplos de sanación, ahora que se me ocurran. Por ejemplo, te pregunto, ¿hay gente que ha repetido sesiones contigo para profundizar en otros aspectos de sus antepasados o su familia? Las sesiones de mediunidad no las repito eh, en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Porque necesitamos, o así me enseñaron a mí, que la persona integre la formación, la información, que atraviese su periodo de duelo. De hecho, la primera sesión, en mi caso, no la hago hasta los 6 meses, mínimo 6 meses de que la persona haya trascendido, ¿vale? Con la que quieren hablar, porque hay veces que sí pregunto con quién te hubiera gustado hablar y en el momento aparece esa persona. En el momento en el que la nombra, hay veces que viene directamente y aparece. A lo mejor no viene un tatarabuelo, es su padre, cosas como el caso que he contado antes. Que son mucho más recientes. Lo que sí repiten más son registros acásicos, que se pueden hacer con más frecuencia y como que el preguntar cosas da más seguridad o sienten que avanzan más que el hecho de que sus seres queridos fallecidos le digan cosas, porque les dan tanta información, es que mis sesiones duran entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media. Yo sé que me dicen que es mucho, que otros medios, ¿no? Que otros compañeros que es mucho, que eso cómo va a ser, que no sé qué.
Digo, pues mira, no lo sé, pero se da mucha información. Yo creo que ahí actúa, hay mucho trabajo espiritual y entonces se da muchísima información. Y sí, lo han repetido. No han venido otras. La persona que más ha repetido, nunca viene la persona con la que ella quiere hablar. Mm. Nunca viene, me parece súper curioso, la verdad. Y sí, sí que alguna vez han repetido, pero lo que más repiten son registros acásicos. Mm. Te voy a poner un compromiso porque dentro de los mediums también trabajamos con seres que han trascendido en no muy buenas condiciones o que están en tránsito. ¿Has podido Sí, trabajar con alguno de ellos? sí. Este ha sido otro tema importante que trabajar en mí, ¿eh? Porque yo antes no podía ni hablar del tema. Me moría de miedo. Te cuento esto por un caso que te voy a contar ahora. De mi propia familia estaba trabajando con un alumno, mediunidad, y apareció mi abuelo y resulta que, bueno, venía a darme consejos. Y apareció mi abuela, su mujer. Una mujer que tuvo mi abuela hace muchísimo tiempo. Y se les veía un poco enfadados, por lo menos mi abuelo. Y ahí entra mi tema de medium, sanador, terapeuta espiritual. Y empecé a trabajar con constelaciones espirituales con mis abuelos. Al final pude hacerles que se cogieran de la mano y ella, que estaba más elevada, pudo llevárselo. Es decir, ¿te ha pasado a ti de ayudar a un espíritu? Qué bonito, Fernando. Yo creo que es una cosa súper gratificante cuando eso pasa, porque yo creo que entra dentro de las, no te voy a decir habilidades o competencias, sino de la responsabilidad de un medio. El Ujú. poder, el poder ayudar y es muy bonito. Sí, sí me ha pasado. La primera vez que me pasó, yo no sabía lo que era. No sabía por qué sentía lo que sentía, porque era una sensación muy desagradable. Yo al principio, ahora ya no me pasa, pero yo al principio los veía en blanco y negro. Cuando no estaban bien, los veía en blanco y negro y los veía como las teles antiguas que había como puntitos y sonaban así, Ujú. cuando no funcionaba bien o cuando la apagabas. No sé Sí, si sí. sabes. Pues antes lo veía así y era bastante evidente que no estaban bien. La primera vez, lo que te digo, eh, supongo que eso fue súper guiado porque yo no tenía ni idea. Empecé a sentir cosas muy desagradables en mi cuerpo, sentí bueno, hablamos del amor, que es lo que principalmente se siente y en este caso no era así, era como Ujú. muy enfadado, muy tal. Y entonces empecé a sentir que lo que tenía que hacer era hablar con él, era una energía masculina. Hablar con él, explicarle, comentarle, decirle lo que había pasado y poco a poco Ujú. fue cambiando su energía hasta que empecé a sentir de nuevo el amor. Eso fue la primera vez, ¿vale? Luego ya me formaron a cómo hay que hacerlo, abrir el tubo de luz. Bueno, cada uno tiene su manera. Lo mejor de los cursos de formación para mí son los compañeros. Yo he encontrado a mi compañera, que ella se denomina medium de rescate. Es em, la que me ha hecho perderle el miedo y la Ujú. que me ha ayudado a trabajar. Tú tienes tu historia con tu abuela y tu abuelo, y yo tenía mi historia con mi bisabuela. Y, y ella fue la que me ayudó a acompañar en el proceso a ella y me explicó cómo se tenía que hacer y siempre desde el amor, siempre, 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 como un psicólogo, explicarles y dejándoles su libre albedrío, explicándoles eh, qué ha sucedido, el por qué e intentándoles llevar a un lugar mejor. Sobre todo me pasa cuando em, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando les dices que desde el otro lado van a poder ayudar a sus seres queridos aquí, es como, bueno, venga, vale, me has convencido.
pero hay otras veces que no quieren, que te dicen que no, que hasta luego, Lucas. Lo que hago en una sesión de mediunidad cuando aparece el caso es que le pido al familiar que lo hagamos juntos. A ver, no le digo, mira, que tu familiar está sufriendo o lo que sea, no, es todo en un tono bastante suave, también que la persona eh, esté dispuesta, si no, cuando termina la sesión lo hago yo por mi cuenta, ¿vale? Siempre intento ayudar. Pero si puedo pedirle al familiar que colabore, se lo pido, porque es muy gratificante para todas las partes. Ujú. Pues sí, de todos te doy una pequeña idea. Algunas veces cuando el ser espiritual se queda muy atrapado en la materia y las emociones, estaría bien pedir ayuda a familiares en la luz. Puede venir su madre, puede venir su abuela, puede venir su hermano, y ellos lo recogen eh, fantásticamente bien porque desde la luz no le ven. Así que, y tú eres del que puedes venir a recogerlo. Y en ese Sí, momento aparecen, se dan un abrazo tremendo. Ahí no hay un reencuentro con esos familiares que están en ese espacio y que bajan, entre comillas, bajar sí. para recoger a ese familiar. Cuando tú quieras puedes utilizarlo si quieres. Sí, bueno, lo hago así. En la forma en la que me enseñaron a hacerlo es así. Estamos un ratito. Estamos un ratito porque yo siempre lo explico como cuando ya dejó de darme miedo esto de las almas en tránsito, eh, empecé a entenderlo de la siguiente manera. Me imagino que es un niño pequeño, muy pequeño, que de repente está con sus padres en su habitación jugando a algo y en menos de 2 minutos está en China, rodeado de gente extraña, no habla el idioma, no conoce a nadie, no sabe dónde están sus padres y en ese momento encuentra una pareja que habla español, que tiene más niños y tal. ¿Qué va a hacer? Pues ir a hablar con esa pareja, pedir ayuda, hablar con los niños y desde ahí, desde ese mismo amor con el que tú le hablarías a ese niño que se ha perdido en otro país y que no sabe muy bien dónde está, se trabaja todo. Es lo que, como te he dicho, que soy muy visual y necesito poner imágenes, así es como me lo imagino yo para poder trabajar mucho desde el amor. Ya te digo que no sé si por suerte o no, no lo sé. Lo mío es muy sutil y pocas veces he tratado con almas en tránsito. Pocas veces. No tengo, o si lo tengo, no lo percibo. El hecho de que vengan a pedirme ayuda y les tenga que pasar a la luz así, porque sí, ha sido todo en sesiones de mediunidad hasta ahora, excepto en una ocasión o dos, pero no es lo habitual en mí. Lo cual agradezco, ¿eh? Ya te digo que yo todavía estoy en proceso de asimilar muchas cosas. ¿Influye el miedo que has tenido antes para esto? Sí, supongo que sí. Sí, sí. Sí, 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 supongo que sí, que he tenido y que tengo. Esto es un trabajo diario. Sí, sí, ¿Qué sí, miedo? ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a que se aparezca uno como algo físico? sí. Que, Sí, a que se vuelva físico, a sentirlo físicamente. Eh, Me pasó en una sesión de mediunidad. El hombre, el consultante, él tenía la capacidad de verlos en 3D, ¿no? Como tú decías antes, él los veía en 3D, lo que pasa que él no podía recibir información y me pidió ayuda a mí, digo, vale, estupendo. Entonces yo le estaba diciendo, yo sí tengo sensación de presencia, no los veo, pero sí tengo sensación de presencia, cómo se colocan a un lado, cómo se colocan al otro, cómo se acercan, se alejan. Esa sensación sí la tengo, al principio no, ahora sí. Y bueno, el hombre le estaba describiendo, ¿no? No me acuerdo, tiene pantalón vaquero, camisa blanca, y me dice, sí, sí, lleva sombrero. Y yo, ¿qué? Dice, sí, sí, lo estoy viendo, está a tu lado. Y dice, así. Y dije, ¿qué? Me llevé un susto. Yo qué sé, soy así, funciona así.
no sé, no veo pelis de miedo. Mm. Por eso tiene que ser todo tan sutil, porque es mi forma de funcionar, ya En no. alguna, Carol, ¿en alguna sesión te han contado cómo es su vida en el otro lado? Sí. Cuéntanos. Pues mira, em, a ver, yo no recibo información para mí, ¿vale? Pero sí he hecho sesiones de mediunidad para mis hermanos. Nuestros padres murieron recientemente, bueno, ya hace unos añitos. Un poco empezó todo también por ahí, el que yo me decidiera hacer esto. Y, y en las sesiones de mediunidad de mis padres me decían lo que hacía mi padre y lo que Mm. hacía mi madre. Y me emociona un poquillo, así que te voy a contar otro caso. De acuerdo. Es Em, demasiado personal, no te no, no preocupes. porque sea demasiado personal, sino porque me emociono mucho. Bueno, te diré, mi madre se dedicaba a cuidar niños, la veía como en una especie de guardería Mm. y, y hacía súper feliz porque ella siempre la siento muy, muy contenta. La veía como en una especie de guardería que a ella le gustaban mucho los niños. Y luego mi padre tenía que ver con temas como de colocar. Esto entiendo yo que son percepciones que tenemos nosotros para darle un lugar, para Mm. poner de manera física algo que nos muestra, ¿no? Una energía, pues yo me lo imagino todo como energía. Y a él le veía como colocando cosas, colocando lugares, colocando casas, trabajando en jardines, como en espacios. Mi padre iba a decir es albañil, pues sigue vivo, solo que no le veo. Y en el otro lado hace un poco lo mismo. Y esto sí me lo dicen mucho. Me dicen, cuando yo veo que trabajan con niños, que eso lo he visto más de una ocasión, a veces lo he visto como profesora. Si la persona era profesora aquí, a veces en el otro lado está como profesora. Te voy a contar el caso más impactante para mí, que de hecho creo que no lo he contado nunca, así en directo, porque no me lo podía creer. Yo que soy tan mental a veces. Y fue el caso de una chica, había trascendido, estaba hablando con su tío, que además eso fue una sesión presencial porque yo conocía a la persona, quise hacerlo presencial y entonces le estaba dando evidencias, es así la chica, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y él sí, tal, y digo, pero ella, bueno, se decidió terminar con su vida de forma voluntaria. Y ella les estaba contando a ellos el por qué lo hizo y empezó a culpar a una persona. Y yo empecé a notar cómo esa energía amorosa del principio se estaba convirtiendo en algo bastante desagradable. Como cuando estás, no sé, estás tranquilo y de repente hay algo que te hierve la sangre por dentro y te entra ahí una mala pipa. Sí. Pues yo notaba todo ese cambio energético en ella. Y cuando empezó a culpar y a decir, y esto buscar aquí, todo le resonaba a la persona. De hecho, conocían a la persona de la que ella estaba hablando. Mm. Y en ese momento me cuesta, ¿eh? En ese momento vi, que es la única vez que he visto algo tan claro, cuando entro a registros, vaya, pero como dos seres luminosos, bastante altos, Mm. la cogían cada uno de un hombro y me decían, ahora no puede seguir. Dile que cuando esté mejor volverá, pero ahora no puede seguir hablando. Y como ella iba diciendo, es verdad, no estoy bien, no sé qué, y cómo se la llevaban. Para mí ha sido lo más impactante, de verdad, porque era como, estoy viendo una película, ¿esto qué es? Y noté cómo se volvía a tranquilizar la energía. Me Mm. pareció impresionante, la verdad. Mm. Bueno, se dice, bueno, es lo que entiendo yo, que cuando uno traspasa el velo sigue siendo igual que antes. Simplemente, pues es un entorno nuevo, pero uno tiene su propio carácter. Seguramente esa chica
evolucionó, pero claro, las emociones son las emociones. Y Yo- al hablar de su caso, vuelve a rememorar y a mover esa energía no de odio y también de rencor. Entonces, hasta aquí, sí, hasta aquí. yo pienso que seguía en, en el hospital espiritual que le dicen, yo pienso que seguía en proceso de sanación ella en el otro lado, que aún no estaba, eh, que todavía no estaba preparada. Y es Ujú. como, bueno, me escapo un momentillo, digo hola y me voy, pero al final se lió. Y, y bueno, pasó eso y vinieron a seguir ayudándola y fue muy bonito, sobre todo sentir esos cambios de energía, que además me pasó casi al principio y era como, madre mía, qué imaginación tengo. Pero no, no, porque es algo que sientes en ti y, y es impresionante. Ujú. Se dice que hay en el otro lado, cuando traspasamos, siempre hay una franja donde ahí hay ciudades, hay hospitales, hay de todo para ese tránsito, ¿no? Ese tránsito de conciencia. Y sigues haciendo las funciones. Algunas veces hemos hecho alguna sesión y hemos pedido que venga algún medium que haya vivido como medium y nos cuenta sus vivencias, y en el otro lado sigue teniendo las mismas funciones de medium, de intermediario con otras almas que están pasando traumatizadas por esta 3D, ¿sabes? Entonces siempre hay trabajo de sobra para todos nosotros, Que aquí y en el otro lado. es impresionante, ¿eh? Es impresionante. La verdad que es impresionante. Sí, Y sí, para porque terminar, oye, Carol, para terminar, dime. cuéntanos un poco cómo te pueden contactar para poder tener una sesión contigo. Pues a través de mi perfil de Instagram, que es Carol-la magia de reencontrarse. Decidí poner la magia de reencontrarse porque Ujú. estos reencuentros me parecen mágicos. También hago flores de Bach y Reiki, y pienso que son todo herramientas para poder reencontrarte contigo mismo, con la historia de tu alma, como con los registros acásicos y, y volver a tu ser, ¿no? Que yo creo que es el fin último de la existencia, encontrarte con tu ser y comprender que somos parte de una unidad. Yo creo que con estas habilidades eres una terapeuta holística, digamos así. Bueno, me estoy Emociones formando. tratas las emociones y también a nivel espiritual. Porque me gusta mucho, me gusta desde pequeña, ¿eh? Me gustaba mucho observar a la gente y ver por qué se comportaba así. El tema de la psicología me encanta. Desde bien jovencita me compré el libro de Daniel Goleman de psicología, inteligencia emocional. Ujú. Y siempre me ha gustado mucho. Yo creo que por eso también hago el tipo de mediunidad que hago. Porque se unen muchas herramientas y hablar con la persona y transmitirle. Me gusta que se vayan con la certeza de que el poder está en ellos mismos y que no deben dárselo a nadie. Y que el que yo les diga blanco no significa que sea blanco. Que investiguen y que experimenten y que decidan por ellos mismos. Y ya está. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Sí, sí, nada, nada. Pues ha sido un placer tenerte. A ver si podemos hablar de otros temas un poco más adelante, incluso del mismo tema ampliando, ¿vale? A Con tu experiencia, que tienes bastante experiencia, y bueno, no puedas te creas. hablarnos de más temas. Seguro que hay mucho que hay dentro de ti, Carol, tienes un montón de temas y de sabiduría que demostrar. Bueno, yo espero verte la próxima vez, Fernando, porque nada más que hago mirarme a mí misma, que estoy buenísima, por cierto. Pues Pero cuando lo veas, que esto está grabado, cuando lo veas ya, me ya te verás. veré. Sí, sí, ya te veré, pero bueno, ya está, encantada. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante todo lo que me has contado. Creo que puedo aprender mucho con tu experiencia y nada, tienes una voz muy bonita.
no te puedo decir otra cosa. Gracias. Y solamente un apunte. Tal Dime. como ellos pueden venir a nosotros, también nosotros podemos ir a verles. Así que te animo a que algún día siga las pistas a tu madre y a tu padre y les visites en ese espacio. ¿Vale? Bueno, eso me lo tienes que explicar, ¿eh? Ya te lo explicaré. Vale, Con una encantado. práctica, ¿te parece? Ay, sí, por favor, me encantaría. Pues gracias por venir y a ver si nos vemos en otra ocasión. ¿Vale? Sí, muchísimas gracias a ti. Adiós. Hasta luego.